muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a una sesión más del Seminario de Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles y sobre todo, y como no, muchísimas gracias Karen por aceptar nuestra invitación tan amablemente, ¿no? Y por hacer el hueco en tu estancia en Madrid para venir también a compartir esta investigación con nosotros. Así que muchísimas gracias por aceptar. Como sabéis, esto es una sesión más del seminario CAG, que ya venimos haciendo desde el año pasado, ¿no? Y que se enmarca dentro de, en este caso ya a partir de septiembre, ¿no? Dentro del proyecto de investigación Hacedoras de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER, Una Manera de Hacer Europa, ¿no? Y que tiene, como sabéis, sede en este Departamento de Historia del Arte y Patrimonio y concretamente dentro de nuestro grupo de investigación de Historia del Arte y Cultura Visual, ¿no? Así que bueno, en ese proyecto en el que nos preocupamos también por las conexiones entre España y América Latina, invitamos, como no, a Karen Cordero, perdón, para que comparta su investigación con nosotros. Y bueno, simplemente no voy a extenderme más. Quería agradecer de nuevo y como siempre a Irene Barreno, a David Solórzano y a Paula Fernández Comino, pues que hagan posible también que este seminario ocurra todos los meses, ¿no? Así que gracias a vosotros. Y ya está, le cedo la palabra a David para que presente a Karen Cordero y luego tendremos la sesión que Karen nos va a presentar y posteriormente, como siempre, el debate que dirigirá Irene Barreno. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Karen Cordero Reyman es historiadora del arte, curadora y escritora, originaria de Estados Unidos, vive y trabaja en México desde 1982. Trabajó durante 32 años como profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y asimismo ha sido profesora de asignatura del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1986 y es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Actualmente trabaja como investigadora y curadora independiente, así como sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia del Arte y Letras Hispánicas en Swarthmore College, sus estudios de posgrado en Historia del Arte en Yale University y en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha participado como ponente en numerosos coloquios y como conferencista y profesora invitada en universidades, museos y eventos culturales en México, los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Austria, Japón, China, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, El Salvador y Sudáfrica. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte oculto y el llamado arte popular. No, arte culto, no oculto. Arte culto y llamado arte popular en México. La historiografía y crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. También ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Así que les dejo con Karen Cordero. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias, Irene, por toda la parte logística y todas las comunicaciones que contestaron tan pacientemente. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Me encantaría saber un poco más de todo lo que están trabajando en el seminario, lo que están trabajando cada uno de ustedes en relación con el tema de arte y género, que es algo que me apasiona y que tengo muchos años pues lidiando con él. Entonces, pues sin más voy a empezar a platicar y déjame ver cómo se adelanta con el, con esto. Perfecto, ok. Entonces, voy a platicar hoy de un trabajo que en realidad pues lleva, como van a ver, lleva años, que es un trabajo de rescate y de resignificación en diferentes contextos de un archivo, que es uno de los archivos más importantes de feminismo, de la historia del feminismo entre los 70s y 90s del siglo pasado en México. Se trata del archivo de Ana Victoria Jiménez y lo titulé Mujeres y qué más, reactivando el archivo Ana Victoria Jiménez, mismo que es el título de una exposición del que voy a hablar en
en el transcurso de la plática, ¿no? Pues suelo traer como un exceso de material, como que junté varias cosas diferentes. Entonces, bueno, espero no aburrirles y espero que les interesa lo que voy a comentar. Entonces, pues este interés en los archivos, yo creo que es algo que pues, seguramente nos une a muchos de nosotros. Y bueno, que es fundamental para, desde luego, para nuestro quehacer como historiadores del arte. No sé si todos ustedes son historiadores del arte, pero bueno, investigadores de la cultura, pues prácticamente cualquier persona en el campo de las humanidades. Pero en el caso del feminismo es especialmente importante, ¿no? Y empiezo con esta cita de Adrienne Rich, poeta y escritora norteamericana feminista, que me encanta, que en mi traducción libre dice revisión. El acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos frescos, de entrar en un texto viejo desde una nueva dirección crítica, es para las mujeres mucho más que un capítulo en la historia cultural. Es un acto de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es pertinente porque justamente por la invisibilización sistemática que hemos tenido las mujeres en la historia, los archivos son fundamentales para poder recuperar esas historias. Y bueno, pues, y no solo recuperar los archivos, sino saber activarlos y pues darles como un sentido, darles vida en relación con nuestros quehaceres y desde una perspectiva feminista. Y bueno, a esa cita de Adrienne Rich, le añadí esta otra de Griselda Pollock, que son dos de mis autoras de cabecera, podemos decir. Esta cita de Griselda Pollock que viene del libro de Encuentros en el Museo Feminista Virtual, dice: los archivos importan. Lo que incluyen forma para siempre lo que pensamos que fuimos y por lo tanto lo que podríamos ser. La ausencia de historias de mujeres en los archivos mundiales ha definido una visión de lo humano bajo un patrón de privilegio masculino. El museo es un archivo que participa activamente en presentar estos espejos distorsionados para nuestra identificación. Estoy proponiendo la apropiación feminista del concepto de la exposición como un encuentro que abre nuevas relaciones críticas entre obras de arte y entre espectadores y obras, señalando narrativas reprimidas en las historias del arte. Entonces, bueno, este trabajo con el archivo de Ana Victoria Jiménez, pues se vincula con la historia del feminismo, pero también de manera particular con la historia del arte y con la historia del arte feminista en México. Y además, pues, como van a ver, pues trabajamos en el rescate y resignificación del archivo desde el arte, utilizando el arte como un vehículo para desempacar y vincular el archivo con elementos contemporáneos desde otras miradas de investigadores y investigadoras jóvenes. Y bueno, pues de alguna manera ese quehacer, pues para mí plantea como una especie de propuesta de metodología que pues he seguido trabajando después en otros proyectos, ¿no? Pero de alguna manera, pues nació, podemos decir, en mi práctica en la curaduría feminista a través de este trabajo con el archivo de Ana Victoria. Ahora, pues,
quién es Ana Victoria Jiménez. Ahorita la vemos aquí, primero en 1979, en un evento que era parte de un proyecto al que convocó la artista Suzanne Lacey en el momento de la inauguración del proyecto del Dinner Party Project de Judy Chicago en Los Ángeles. Y Suzanne Lacey convocó a un proyecto de un dinner party internacional, ¿no? Sugirió que las mujeres en todas partes del mundo podrían realizar en sus países eventos de homenaje a mujeres que habían sido significativos en el arte y en la cultura de sus países. Y aquí tenemos a Ana Victoria levantando la mano, es la imagen que dio lugar al cartel de la conferencia en esta cena rodeada de algunas de las mujeres a quienes se realizaba homenaje, ¿no? Luego la vemos en 1991 en una marcha feminista en contra del aborto, para la legalización del aborto. Y finalmente hoy en día ya está grande, acaba de cumplir 83 años, ¿no? Y bueno, pues no está muy bien de salud, pero sigue muy peleonera, a pesar de los problemas de salud que ha sufrido, sobre todo a partir del COVID y la pandemia, ¿no? Entonces, Ana Victoria es una activista feminista, fue una de las fundadoras del movimiento feminista contemporáneo en México, digamos la llamada movimiento de la segunda ola, a partir de finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, antes de eso ella había tenido formación, pues había estado vinculada con el Partido Comunista, ¿no? Y bueno, como varias mujeres en ese momento, pues se apartan del comunismo, otros militancias de izquierda con los que habían estado vinculados al ver que pues esos militancias también están cruzadas por un fuerte elemento patriarcal, ¿no? Y pues empiezan a leer, investigar, trabajar alrededor de las ideas del feminismo y bueno, ella se desarrolla en ese campo. Su formación a nivel profesional es como editora. Es una persona que pues dedicó su vida también a hacer libros y como editora tanto en la Universidad Nacional en el área de Ciencias Sociales y trabajó para muchísimos proyectos feministas, grupos de acción popular, realizando libros y otros proyectos editoriales. Y también a raíz de su vinculación con el movimiento feminista, empieza a tomar fotos, ¿no? Y bueno, desarrolla una fascinación por la fotografía, empieza a formarse como fotógrafa también, a tomar clases, a comprar cámaras, a abrir su cuarto oscuro, ¿no? Y empieza a tomar fotos de todas las cosas que pasan alrededor en este naciente momento del feminismo, ¿no? Tanto las marchas como pues las reuniones que se realizan, los seminarios, los talleres, y se vincula también con la parte de las artes plásticas, entonces empieza como desarrollaré en un momento, empieza a tomar fotos también de cuestiones relacionadas con el arte feminista. Entonces, pues yo conozco a Ana Victoria desde los años 80, justamente recién llegada a México. Yo había trabajado sobre arte feminista en mi época universitaria en Estados Unidos y llegó a México para hacer mi tesis de doctorado, supuestamente por un año, pues me quedé un poco más y no me he ido. Y bueno, al año de haber estado ahí,
veo en un periódico, bueno, era como una guía de eventos que se llamaba Tiempo Libre en la cultura, en las artes, que un artista que se llama Mónica Mayer va a impartir un curso sobre arte y feminismo en el área de extensión del posgrado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Entonces me escribo junto con una amiga inglesa que está también estudiando un posgrado ahí en este curso, que ahí como estamos viendo la maqueta para el cartel que se publicó para el curso. Y en el contexto de este curso conozco a Ana Victoria, que ya pues tenía amistad con Mónica Mayer, que era una artista pues joven que había, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con Mónica Mayer y su trabajo, pero es una artista mexicana que se formó en México y luego por su interés en el feminismo, por sus vínculos con el feminismo también como parte de ese momento naciente del feminismo, empieza a explorar junto con algunas otras artistas de su generación ideas para vincular su desarrollo como artista plástica con el feminismo. Y en ese búsqueda descubre que en Estados Unidos pues hay también un naciente movimiento de pedagogía feminista en las artes, y después de que está realizando sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se va a Los Ángeles a vincularse primero con un curso corto que imparten pues Judy Chicago y otros en Los Ángeles, y luego se inscribe formalmente en el Feminist Studio Workshop, el taller del estudio feminista también en Los Ángeles, y estudia ahí, hace ahí unos estudios que después se acreditan como maestría a través de otra universidad que no tiene nada que ver, como una maestría en estudios de arte feminista, ¿no? Entonces luego regresa a México y junto con otra artista, Maris Bustamante, forma el primer grupo de arte feminista en México, Polvo de Gallina Negra, y pues busca compartir todo lo que ha aprendido en California sobre arte feminista a través de un curso en la UNAM. Entonces, pues ese es el curso en el que yo me inscribí. Y bueno, en ese curso pues exploramos varias estrategias, varias actividades relacionadas con el feminismo. Y bueno, animados por el hecho de que Mónica y Maris habían abierto un grupo de arte feminista, decidimos formar nuestro propio grupo, ¿no? Entonces lo que están viendo en la otra foto, ahí estoy yo, pues joven y flaca, junto con las colegas, y Ana Victoria es la que está como sentada como hacia atrás, como con su mano así, como parte del grupo, ¿no? Era pues mayor que nosotras, ya había tenido pues una trayectoria muy vinculada con el desarrollo del feminismo en México, y es en ese contexto que la conozco, ¿no? Entonces, bueno, en este grupo, pues como decía, hicimos varias cosas, participamos en las manifestaciones contra la violencia de género, con pancartas, como pueden ver aquí. Hicimos investigación sobre la situación de mujeres artistas en México y escribimos un artículo que aquí están viendo en una de las revistas feministas de mayor duración en México, la revista FEM, que fue fundada por Alaide Fopa y otras. Y bueno, en un número particular sobre arte y mujeres. Y pues realizamos performance. Aquí estamos realizando un performance en la Biblioteca México. Perdón.
Y pues tal vez lo que más ha trascendido a la historia del arte en México, la historia del arte feminista en México, porque creo que la historia del arte con H y A mayúscula probablemente no ha trascendido, es un evento que hicimos en la Academia de San Carlos, la Academia de Artes Plásticas, que existe desde la época virreinal, que se llamaba la Fiesta de 15 años, y que era como una especie de relectura multidisciplinar de la fiesta de 15 años como una especie de rito de pasaje para la mujer y cuestionando, bueno, qué tipo de ritos, qué tipo de momentos de pasaje realmente queríamos celebrar las mujeres y analizando pues todo lo relacionado con esa tradición de la fiesta de 15 años, pues que pues está muy arraigada en México. No sé si aquí también se hace la fiesta de 15 años. Es como una fiesta en la que, como Sweet 16 en Estados Unidos, pero aquí, para mí, claro, era desconocido, pero para las mexicanas en el grupo lo conocían muy bien, ¿no? Pues es una fiesta donde las chicas se visten con unos vestidos muy extravagantes y bailan un vals con sus chambelanes y bueno, lo que estamos viendo aquí es nosotras hicimos nuestros propios vestidos con este tono crítico y analítico, vestimos de quinceañera a la reproducción de la Victoria de Samotracia que está ahí en el patio de la escuela y bueno, ahí son varios artistas que están participando, ¿no? Tanto hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues a raíz de ese evento al que asistieron, en vez de los 200 personas que esperamos, asistieron como 2000, fue como un evento muy interesante, pero que sobrepasaba realmente nuestras expectativas, ¿no? Tanto en la acogida como en carácter un poco caótico del manejo del tiempo y espacios. Pues después de ese evento seguimos trabajando un ratito y ya nos fuimos como separando. Luego la institución canceló el curso por toda una serie de asuntos internos y bueno, pues ya fuimos por nuestros caminos, ¿no? Entonces yo seguí en contacto con Ana Victoria, pues a veces más, a veces menos, ¿no? Y con Mónica y con algunas de las otras chicas, pero fue realmente hasta 2010 que me llama Mónica Mayer y me dice eh, que a raíz de pues, un trabajo que habían hecho en una especie de seminario de teoría del arte, habían decidido pues hacer un trabajo más profundo con la sistematización y buscar la difusión de ciertos archivos y que habían decidido empezar con el trabajo del archivo que tenía Ana Victoria, ¿no? Yo, pues para ese momento, pues no había conocido en detalle el archivo de Ana Victoria, pero resulta que a lo largo de su vida, pues ella había ido no solo tomando estas fotos del movimiento feminista, sino juntando folletos, papeles, documentos, todo tipo de cosas relacionados con el feminismo y los movimientos sociales con los que estaba involucrado, ¿no? Entonces, pues empezamos a un grupo, pues de unos 6 personas a trabajar sobre ese archivo y pues aquí estamos viendo cómo era el estado de su archivo en ese momento. Es un archivo que estaba en su casa, como pueden ver. Aquí pues algunas de las condiciones de algunos de los carteles que forman parte del archivo. Entonces, pues vimos que era pues un archivo efectivamente pues muy, muy importante con muchos materiales y ella pues estaba preocupada de qué iba a pasar con ese archivo, ¿no? Ella tenía un hijo que murió muy joven, desafortunadamente,
había tratado de donar este archivo a varias instituciones, al Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional y a algunos otros lugares, y pues la gente no tenía espacio, no tenía interés, y bueno, pues no había logrado colocar el archivo en ningún lado. Entonces, pues nos pusimos a la tarea primero de conocer bien el archivo y luego de pensar cómo dar a conocer este archivo que realmente pues era tenía como muchos materiales que eran fuentes importantísimos para la historia del feminismo. No existía que nosotros conociéramos otro archivo de ese tipo en México, ¿no? Y decidimos activar que la manera de valorarlo y que la gente lo valorara era pues realizar como un proyecto con ese archivo, ¿no? Pero bueno, antes de explicar qué hicimos en ese sentido, quiero pasar nada más un partecita de un video que hicimos como parte de ese proyecto para que puedan escuchar en propia voz de Ana Victoria un poco sobre la formación de su archivo. Este es como una versión corta de un video como de 1 hora que hicimos para una exposición que finalmente fue una de las formas de activar el archivo. Lo hizo una periodista cultural, Angélica Belleira. No voy a pasar, y esta es una versión como de 15 minutos que hicimos para internet, no lo voy a pasar todo, nada más los primeros minutos, donde explica cómo se fue formando este archivo. Y, y bueno, de hecho esta versión de 15 minutos está en YouTube si después lo quieren ver completo. Jiménez, muchas gracias por esta conversación. Me gustaría empezar que me contaras cuál fue tu idea primera de coleccionar, de reunir carteles, de reunir libros, de reunir documentos sobre el movimiento feminista. ¿Qué es lo que te impulsó? Fíjate que esa pregunta me la han hecho un montonal de veces. Y la verdad es que no creo que haya habido una cosa muy consciente ni muy planeada de la reunión de esos documentos. Para mí que el tiempo que yo estuve militando en grupos, en movimientos de mujeres de los años 60, en realidad los carteles llegaban a mis manos y nunca he sido muy partidaria de tirar cosas, así de que ver un cartel y arrugarlo y tirarlo a la basura, o de tener un libro que aunque no lo vaya a leer, tirarlo tampoco. O sea, de hecho he permitido la acumulación, ¿no? Claro, después reviso lo que me ha servido y lo que pueda ser útil para algo, y lo que no, pues lo regalo, lo vendo, lo distribuyo por distintos lugares. Pero en realidad nunca pensé en una idea concreta de decir lo voy a archivar para hacer un archivo para el futuro y para las nuevas generaciones. Nada de eso hubo, ¿ves? Fue como parte de mi militancia. El cartel era bonito. Además, como yo muchas veces estuve involucrada en el proceso de producción de muchos carteles o libros, pues también formaban parte de mi archivo personal, digamos, de la muestra de las cosas que yo hice. Y básicamente creo que así como que cada que pienso en eso, digo, pues es que no había un motivo especial. Ya después, sí, ya lo hice como con mayor cuidado de irlos fechando, porque tomaba las fotografías, entonces no podía yo hacer una fotografía y dejarla sin fecha y sin los nombres de las personas. Entonces ya hacía yo al archivo fotográfico, le ponía una ficha técnica, quiénes estaban, cuál fue el lugar, la hora, el día, y más adelante lo fui haciendo junto con una cronología, esa cronología pues publicaba distintos temas en distintos lugares, y
y ya se iba construyendo una cronología que es la que vamos a que bueno, tengo una casi ya terminada, ¿no? Pero en realidad la cronología se reporta básicamente a los eventos que están registrados en papeles, y todo es como el apoyo, pues. Si hablo de que en 1972 hubo un acto en el Monumento a la Madre, entonces casi siempre va a haber ahí un volante, un póster, un anuncio, un libro, declaraciones de prensa, etcétera, que sí las acumulé ya con base en hacer algo más sistematizado. Pero al principio, cuando empecé, realmente no me acuerdo yo haber tenido ningún sentido particular de la acumulación, ¿no? Y de los libros, pues también, porque siempre he leído mucho. Y además aquí en esta casa se juntaron muchas bibliotecas, ¿no? De distintas gentes o gente que viajaba y me las dejaba. Entonces, por eso también hay un montonal de libros, ¿no? ¿Qué se dio en tu caso primero, la victoria de la fotografía o la militancia feminista? ¿O se dieron al parejo? ¿Cómo fue este doble vocación, digamos? Sí. Bueno, mira, yo creo que casi fueron al parejo. Lo que pasa es que en los años cuando empecé a tomar fotos, pues tenía una cámara muy Kodak, muy sencillita y no tenía mucho registro de esas fotos, ¿no? Pero más adelante, cuando ya tuve que trabajaba, que fui creciendo, que fui mayor, porque empecé muy temprano la militancia, ¿no? Entonces, cuando ya fui mayor, ya me compré una buena camarita. Entonces ya registraba más datos. Y en realidad, eso me ayudó mucho también a que tomara ya el registro mayor de cosas, ¿no? Pero de todas maneras, entre los 60 y los 70, las fotografías que tengo son pocas. En cambio, la cantidad de material escrito e impreso es mucho. Y a partir de los 70, desde el primer evento que fui del movimiento feminista, esto que le llaman la nueva ola o la segunda ola, desde entonces sí tengo ya el registro, como te decía, pues ya sistematizado, ya en orden, registrando los eventos, ya iba nada más, a veces nada más iba a tomar fotos, ¿no? A veces había eventos que yo no tenía mucha información, pero iba como fotógrafa. Y además en esos años 70 hasta como 74, casi no habíamos fotógrafas. Ahora tú puedes ir a cualquier marcha, mitin, lo que sea, reuniones, congresos, y está aquello lleno de cámaras, ¿no? Y además unas cámaras sensacionales que traen las chavitas ahora, ¿no? Pero en aquella época éramos muy pocas fotógrafas. ¿Cómo te sentías tú en ese contexto donde había pocas mujeres? Bueno, pues lo voy a dejar aquí para avanzar, pero bueno, ya para que tengan pues la referencia también de ella, de cómo es su voz, de cómo es su manera de expresarse, y esa manera un poco también, podemos decir, un poco intuitiva de introducirse en este quehacer. Entonces, bueno, como este grupo que formamos, que le llamamos Grupo Mémora, ¿no? Nos pusimos, Sí, ok. Nos pusimos entonces a la tarea de ver, pues, dónde podríamos exponer, activar, realizar actividades a partir de este archivo, porque, pues, reflexionando entre nosotros cómo rescatar archivos, cómo ponerlos en valor, cómo una institución podría interesarse en ese archivo, cómo dar a conocer sus contenidos y cómo tener también posibilidades y recursos para trabajar en la enorme cantidad de material que había en este archivo, decidimos que eso era el camino, ¿no? Entonces, pues hicimos hacer una presentación, que de hecho lo que van a ver son las presentaciones literal como estaban, que los presentábamos en varios lugares. Este primero es uno que presentamos al Instituto Nacional de la Mujer, que pensamos que podría tener interés en este proyecto. Y bueno, pues hicimos esta presentación de quién era Ana Victoria, que ya más o menos ya les expliqué. Y pues incluíamos pues diferentes materiales del archivo, ¿no? Como esta. Hablamos de cómo empezó a formar su archivo, que igual pues es lo que acabo de platicar. Y bueno, pues
mostrábamos algunos de los materiales que estaban en el archivo, como estos volantes, como esta que es del volante de uno de los primeros actos que hubo en el feminismo contemporáneo en México, una protesta contra el mito de la madre que se realizó el día anterior al Día de las Madres en el Monumento de la Madre, para invitar a una reflexión sobre la situación de las mujeres y la maternidad, ¿no? Y mostramos a las personas que visitábamos para presentar nuestro proyecto, pues los contenidos del archivo. Sí, había algo antes de esto. Que estaba en este archivo, manifestaciones y marchas del movimiento feminista, impresos relacionados con el movimiento feminista de todo tipo, como pueden ver, carteles, folletos, publicaciones periódicos. Y hablamos justamente de esa importancia de este archivo que tiene toda esta visión de una época del desarrollo del movimiento feminista que no había sido documentada y difundida e integrada en la historia de México de manera sistemática. Y recomendábamos que se podría realizar exposiciones, presentaciones y actividades académicas a través de él, ¿no? También pues nos pusimos a revisar qué había en el archivo. Ana Victoria ya había digitalizado un buen número de las fotografías. Entonces vimos que había aproximadamente 3,000 fotos análogas, negativos y transparencias, como 500 documentos, entre volantes, carteles, recortes de prensa, folletos y libros, y que cerca del 50% del material fotográfico estaba digitalizado. Ahora que he trabajado más el archivo, creo que probablemente no era tal vez el 50% que estaba digitalizado, pero bueno, ella de manera casera había pues ido digitalizando los materiales y como menciona en su entrevista, estaba realizando una cronología detallada del movimiento feminista cotejada con el material fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, en un primer acercamiento observamos que había 3 líneas en el archivo: la lucha feminista y sus protagonistas, la importancia del arte en el movimiento feminista mexicano durante los 70 y 80, y también algunos trabajos de índole más poéticos, personales, que exploraban pues las subjetividades femeninas y otros temas que tenían que ver con la naturaleza y narraciones más poéticos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ejemplos de algunas de estas temáticas, la lucha feminista y sus protagonistas. Y bueno, podemos ver cómo ella va registrando todo este carácter plástico, performático, todas las consignas, en el caso que están viendo aquí de la corona, ¿no? Es una manifestación para la legalización del aborto, que fue uno de los temas importantes. La otra es manifestación contra el mito de la madre, ¿no? Y bueno, se fijan registrar todos los aspectos plásticos, ¿no? En el caso de la corona, pues está decorada con herramientas o elementos que se utilizaron en los abortos clandestinos, ¿no? Y pues también registra otros eventos que ocurren en ese periodo, tras un sismo devastador en 1985, donde cayeron muchos edificios y en la Ciudad de México, pero en particular una zona de maquiladoras, donde trabajaban muchas costureras. Muchos de los edificios que no estaban muy bien construidos se caían y quedaron muchas mujeres que trabajaban ahí sin empleo, pues muchos murieron y quedaron ahí bajo los escombros.
Y pues los empresarios, los dueños de estos talleres nos hicieron responsables, entonces ellas formaron un sindicato de costureras que se llama el Sindicato 19 de septiembre, que era el día del terremoto, y pues las artistas y la comunidad cultural y especialmente las feministas se solidarizan con ese grupo y realizan muchas actividades. Y bueno, aquí ella registra una de las marchas hacia la residencia presidencial como parte de esta protesta contra la falta de atención a sus demandas, ¿no? También estuvo muy involucrada con un movimiento, una serie de seminarios que tenían que ver con las maneras en que las mujeres se enfrentan a la vejez y impartió varios de estos seminarios en Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México, ¿no? Y podemos ver en estas fotos nuevamente, pues no solo el registro de los eventos, sino de la parte plástica, ¿no? Que acompaña estas actividades, ¿no? Me encanta pues esta manta, ¿no? Donde la mujer que está sentada en su mecedora, de repente se levanta y marcha, ¿no? Y bueno, entonces, pues realmente tiene una documentación, tanto fotográfica como documental, de todas las actividades del movimiento feminista, y en el cual sí se puede ver mucho toda esta creatividad, toda esta efervescencia, este carácter que ella dentro de esta entrevista que escuchamos una parte llama como muy alegre, muy desenvuelto, ¿no? A pesar de las problemáticas difíciles que se trataban, ¿no? Se enfrentaban con teatro callejero, con máscaras, con la creación de todos estos monotes que utilizaban en las marchas y los eventos, ¿no? Y bueno, también se involucró con la documentación de otros movimientos de mujeres, por ejemplo, dentro de un movimiento popular que se llamaba la Asamblea de Barrios. Y ahí, por ejemplo, aquí documenta un evento que se llamaba La Boda con la Democracia, un grupo de mujeres que se visten de novias y se plantan frente al ayuntamiento para demandar la mayor transparencia y menos corrupción del gobierno, ¿no? Y bueno, pero además de todo esto, como ella estuvo involucrado desde los 80s en el movimiento de arte feminista, tenía amistad con Mónica Mayer, con otros artistas que eran feministas y que además pues fueron las iniciadoras del arte feminista. Y bueno, formaba parte del grupo de Tlacuidas y Retrateras, entonces pues fue también registrando los actos vinculados con el naciente arte feminista. Aquí pues son nuevamente escenas de los performances en Biblioteca México, la fiesta de 15 años. Y también tenía, como había comentado, estas obras más poéticas que desarrollaban como inquietudes que tenían que ver con varios aspectos ligados con las reflexiones feministas, ¿no? La de las sábanas, que es una obra que, como comentaré un poco más, se ha vuelto muy importante dentro de su producción. Se llamaba Ensayo sobre trabajo doméstico. Después lo pensó utilizarlo para una agenda feminista y formaba parte de un proyecto que hoy se conoce como Cuaderno de Tareas, ¿no? Y bueno, en este trabajo siguió a una amiga que trabajaba con ella en la UNAM en todas sus actividades cotidianas y se enfocaba en sus fotos, sobre todo en sus manos, realizando trabajos domésticos, escribiendo a máquina, cosiendo, plantando plantas, preparando comida, bañando a su nieto, limpiando el excusado, y desarrolla pues una serie que
que registraba justamente todo este trabajo invisibilizado que realizan las mujeres, ¿no? Y por otro lado, pues estamos viendo una serie que se llama de la soledad y la muerte, que ella los llama como sándwiches, donde son de las diapositivas viejas de 35 milímetros. Algunos de ustedes a lo mejor no tuvieron contacto con ellos, ¿no? Pero bueno, eran lo que usábamos en la historia del arte cuando, pues, cuando yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, ella tomaba parecen dobles exposiciones, pero en realidad dentro de la transparencia, como se sobreponía dos filminas dentro del marco de cartón, y así producía ese efecto que se registra en estas obras de la arquitectura empalmada con los cuerpos y las sombras, ¿no? Y luego, bueno, en esas presentaciones, detallábamos cuáles serían los usos del archivo como fuente de documentación, como fuente de publicaciones y trabajos de difusión para exposiciones sobre diferentes temáticos, porque hay muchos temas diferentes que se abarcan en el archivo. Y justamente como eje de una convocatoria al rescate de la memoria visual, documental y testimonial del movimiento feminista en México, tanto en la capital, así como en el resto de la República. Tenemos la idea de que este trabajo, al visibilizar este trabajo y la importancia del archivo de Ana Victoria, animaríamos a otras mujeres, a otras personas que habían estado involucrados con el feminismo, a también valorar sus archivos, ¿no? Que no se quedaran arrumbadas y que cuando se morían o cambiaban de hogar, pues se tiraban a la basura, ¿no? Sino empezar a hacer como una especie de red, tal vez talleres, para que la gente supiera cómo organizar y preservar sus archivos. Y bueno, detallamos cómo íbamos a organizar este proyecto, ¿no? Porque estábamos buscando apoyo tanto institucional como recursos para este proyecto. Queríamos completar la preservación, catalogación y digitalización del archivo, complementar la documentación con testimonios e investigación que permitieran detallar más quiénes estaban en las fotos, qué estaba pasando en los eventos, ¿no? Antes de que no quedara nadie que se acordara, ¿no? Y bueno, hacer todo esto accesible al público por medio de catálogos, exposiciones físicas y virtuales, páginas web, vinculación con programas de difusión académica y para el público en general. Una de las chavas que estaba trabajando con nosotros, de hecho era una española, Paz Sastre, estaba trabajando una tesis de doctorado justo sobre archivos digitales, ¿no? Y pues ella era la que pues más ideas traía de cómo se podría digitalizar y difundir una versión digital de este archivo, ¿no? Y bueno, pues finalmente que todo esto abonara a la historia del feminismo en México, ¿no? Entonces, bueno, realizábamos esos proyectos de colaboración. Yo estaba trabajando desde la Universidad Iberoamericana, y donde trabajaba, ¿no? Y en este caso, pues es una presentación que hicimos en mujeres. Modificábamos un poco la presentación para cada uno de los lugares donde íbamos, ¿no? Para tratar de proponer acciones concretas para su preservación, ¿no? Vincularlo con un seminario, realizar una exposición, ¿no? Y bueno, pues ahí poníamos quienes estábamos involucrados en este proyecto. ¿Cómo voy a hacer para hacer? ¿Qué hice? Ya. Y bueno, eso es básicamente lo que hacíamos como promoción de este proyecto. Yo creo que ya casi se me acaba de tiempo y no llevo nada del material, pero bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. Entonces, pero también otro aspecto que fuimos viendo, y sobre todo, bueno, yo que estaba involucrada con la docencia en la historia del arte, era que este archivo tenía un enorme potencial
también para abordarse desde las artes, ¿no? Entonces aquí hay como un cachito de otra presentación que realicé, parte era como prácticamente igual de la otra. Presenté en un coloquio en el Instituto de Investigación José María Luis Mora, una ponencia donde hablaba de la relación entre el archivo de Ana Victoria y las artes plásticas, ¿no? Justamente desempacando ese aspecto creativo, ¿no? De las manifestaciones feministas y su vinculación con temáticas medulares con el feminismo, ¿no? Entonces veía justamente este aspecto, pues, performático, de las marchas, tanto en la parte textual como en la parte visual, con algunas de las mismas cosas que hemos visto, y lo vinculaba con temáticas que estaban presentes en el arte, como en este caso algunas obras de Frida Kahlo, que se preocupan por esa conciencia del cuerpo, ¿no? Por temas como el aborto, por desmitificar también los mitos en relación con las mujeres, ¿no? Y bueno, pues fuimos atando como las problemáticas que interesaban al feminismo en ese momento, la violación, que bueno, también era uno de los principales temas de denuncia, de visibilización también de los grados de violación que en ese momento pues pocas veces se denunciaban, ¿no? Entonces relacionaba todo estas material con también trabajos que se habían hecho en el contexto del Feminist Studio Workshop, como el trabajo de Susan Lacey y Leslie Leibowitz de 3 semanas en mayo, de ir registrando las violaciones en Los Ángeles, ¿no? Tanto sobre la acera y sobre un mapa, ¿no? Y bueno, pues otros aspectos del arte feminista que habían registrado en palabras e imágenes y objetos esas situaciones de abuso, ¿no? Otro tema que estaba muy presente era el tema de la resignificación de la maternidad, ¿no? Tema que también estaban trabajando el grupo de Polvo de Gallina Negra, conformado por Mónica Mayer y Maris Bustamante. Hicieron un proyecto durante como 10 años que se llamaba Proyecto Madres, que justo era como desconstruir, podríamos decir, todas las definiciones de maternidad y visibilizar desde una perspectiva muy lleno de humor y también de reflexión irónica, ¿no? La situación de las madres y en particular de las artistas que son madres, ¿no? Y bueno, pues todo parte de todo ese trabajo de análisis desde el arte, pues tenía que ver justamente con cómo se resignificaban los ritos, los aspectos plásticos que definían las trayectorias de la feminidad en ese momento y cómo desde el arte mismo se podían ir cambiando, ¿no? Aquí muestro, por ejemplo, una relación entre la boda con la democracia que había mencionado y un trabajo que por esos años estaba realizando María Escurra, una artista mexicana, utilizando también estos estereotipos de la mujer y su atuendo, ¿no? Y bueno, pues también resaltábamos la importancia del performance, de poner el cuerpo, de conciencia del cuerpo, de poner el cuerpo en el espacio público para hablar de estos temas, ¿no? Y la manera en que artistas feministas estaban trabajando en ese sentido. Aquí es una imagen de Elizabeth Valenzuela, una de las integrantes de Tlacuilas y Retrateras, que con este trabajo insistente con el textil que pues realizábamos, de hecho, dentro del grupo de Tlacuilas y Retrateras y algunos por fuera, ¿no? Se vinculaba con
la manera de trabajo de otros artistas feministas, en este caso en Estados Unidos, que utilizaban la tela para contrarrestar las características limpios del minimalismo, ¿no? Que se estaba practicando en ese momento, ¿no? Como Harmony Hammond que acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, fuimos como tomando cada una de estas pautas visuales y analizando cómo se vinculaba con otras iniciativas, con otras problemáticas que estamos viendo desde el arte, que pues igual las podemos relacionar con figuras como Orland, que también trabajaba con los estereotipos de mujeres, ¿no? Y esta actividad que les había mencionado sobre la vejez, que lo relacionábamos con trabajos que había hecho, por ejemplo, Alice Neal, ¿no? Que hablaba de otras maneras de pues reconciliarse y representar y tener presente la vejez como parte de la problemática de la vida de la mujer y la vida de la sociedad, ¿no? Entonces eso lo podemos asociar, por ejemplo, con los trabajos que hizo Alice Neal, los desnudos que realizó, que desmitifican y que desmontan los estereotipos de belleza femenina a través del arte, ¿no? Incluso representándose, como en este caso, como artista, ¿no? Entonces, como en ningún otro lugar nos pelaron para realizar estas actividades que estábamos proponiendo, decidimos hacerlo en la propia universidad donde yo trabajaba y unimos un grupo de alumnos que yo tenía de licenciatura y posgrado con un grupo de alumnos de artistas jóvenes que estaban trabajando con Mónica Mayer en un taller de arte y género que ella estaba dando en un espacio propio que se llama Pinto Mi Raya, ¿no? Producto de otro colectiva que tiene todavía. Y realizamos una exposición, como buscamos desarrollar este proyecto que habíamos propuesto para diferentes instituciones en la universidad y girando el objetivo para que la universidad fuera quien recibiera y albergara y organizara este material, ¿no? Entonces, para 2011 realizamos una exposición que se llama como la conferencia, Mujeres y qué más, revisando el archivo de Ana Victoria Jiménez. Y ahí es justamente donde desarrollamos esa idea de que las alumnas, al compenetrarse con el archivo, encontraran como aspectos que les parecían centrales y en conjunto entre los artistas y las historiadoras del arte desarrollaran una exposición que no solo incluyera los elementos del archivo de Ana Victoria, sino una activación que a partir de ello se realizaran tanto las jóvenes curadoras en formación y las jóvenes artistas, ¿no? Entonces, pues aquí tengo algunas imágenes del proceso con los alumnos. Realmente esto de trabajar como una especie de seminario de curaduría y estudios de género es algo que había estado trabajando durante varios años. Y aquí está la inauguración de la exposición. Justo varias de las chicas que participaron se vistieron de quinceañeras y tenían estas máscaras de Ana Victoria que llevaban, ¿no? Como pueden ver en la parte de la derecha. Aquí. Otras imágenes, bueno, estamos inaugurando. Ahí está Ana Victoria, Mónica, y diversas alumnas. La chica que está en medio, además aquí Paola, era diseñadora gráfico para
de hecho para el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes, ¿no? Y ella diseñó esta especie de, pues, leitmotiv, podríamos decir, de la exposición, basado en este cartel de las bocas en contra de la violación. Y diseñó esto de las bocas gritando, que lo utilizamos para cada una de las cédulas en la muestra, ¿no? Aquí está justamente el cartel en la que se usa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue realizar una exposición, como decía, que incluyera elementos del archivo de Ana Victoria, pero también obras plásticas que tenían que ver con lo que se había rescatado del archivo. Obviamente, pues era una pequeña muestra de lo que se incluyó en el proyecto. Y el primer tema justamente tenía que ver con el archivo y tenía que ver con la memoria, ¿no? De hecho, montamos una especie de archivo ficticio, ¿no? En el espacio, que era un espacio redondo de la galería, ¿no? Entonces pusimos estos libreros y muebles que pedimos prestados de la biblioteca de la universidad y un monitor donde incluso la gente podría entrar para ver cosas en relación con el archivo de Ana Victoria, pero pues además como invitándoles a esa idea de ir como formalizando y digitalizando todos estos elementos, ¿no? Entonces, pues hicimos oficina ficticia, evidentemente muy diferente de la oficina real de Ana Victoria que ya vieron en la película, ¿no? Pero para tener referencias del tiempo que empezó a involucrarse con el movimiento y algunos de los libros que forman parte del archivo, que muchos son libros en los que ella había participado como fotógrafa o editora y el, y otros materiales relacionados con el feminismo. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener en cada una de las cédulas, pero cada una de las cédulas empezaba con una pregunta, ¿no? También trabajamos con un colega, un amigo mío con quien había trabajado en los museos, que nos dio como unos talleres de mediación museal, ¿no? Y después de trabajar qué queríamos lograr, qué impacto queríamos tener en el público, él nos apoyó sugiriendo que cada una de las cédulas podría partir no de un enunciado, sino de una pregunta, cosa que pues fue como muy interesante y que creo que ayudó a involucrar al público con el material. Y bueno, en la primera parte, en ese espacio redondo, las jóvenes curadoras decidieron poner materiales como de los documentos de las manifestaciones, pero intercaladas con estos trabajos personales de Ana Victoria, permitiendo justamente precisar las implicaciones de la idea de que lo personal es político en medio de ese evento. Aquí estamos viendo un poco más claramente cómo estaba montado esto en el espacio. Esta es parte del montaje, están estas cosas todavía sin montar, ¿no? Pero se recrearon de esas figuras performáticas. En las fotos se recrearon estas figuras para crear como una especie de pues activación del material. Incluso pues hay algunas telas, algunas pancartas en la colección, en el archivo que utilizamos, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver cómo están intercaladas las obras más
más poéticos, los más documentales, cómo se vinculan. Y aquí al fondo hicimos una cortina con una foto de la fotógrafa Herminia Dosal, que muy brevemente fue parte del grupo Polvo de Gallina Negro, pero después lo dejó. Ella realizó esta foto de una mujer desnuda, cargada de las rejas de la ventana, como que queriendo escapar. Y bueno, resulta que esta foto había sido utilizado en carteles del Movimiento Nacional de Mujeres, ¿no? Y pues esos carteles a la vez la gente marchaba a veces con ellas, ¿no? Aquí vemos esa combinación igual de las fotos documentales, en este caso de las mujeres desaparecidas, y estas visiones más poéticas de la interioridad y subjetividad femenina, ¿no? Los objetos y los planteamientos y estrategias, ¿no? Entonces luego a ese primer aspecto que era la oficina le seguía esta área que vieron un poco en la foto, que sí lo llamaban de mujeres objeto a muñecas en acción, ¿no? Estoy hablando de este acto de levantarse, poner el cuerpo, ¿no? Y ahí incluimos varias de las obras con ese carácter performática. Y bueno, también tuvimos una ocupación diferente del espacio, estar presentando los resultados con pues evento con el público que diseñamos en medio de la sala, utilizando las cosas que forman parte del archivo, ¿no? Bueno, en relación con ese cartel con las bocas, que se llama De Boca en Boca, ¿no? También profundizamos en una reflexión sobre la violencia. Listo. Y bueno, en el grupo de artistas jóvenes que participaban con Mónica, formaron unas pequeñas colectivas de 3 personas, o a veces un poco más, y empezaron a seleccionar un documento, un aspecto que querían trabajar como colectiva y desarrollar y entregar unos proyectos y obras en ese sentido, ¿no? Entonces eso lo fueron como realizando y uno de los ejemplos es esta mesa que es una mesa con una pregunta sobre cuál ha sido tu experiencia con la violencia, y inspirado por este cartel decidieron los artistas, porque había un hombre también, de invitar a la gente, al público a sentarse alrededor de la mesa y reflexionar sobre sus experiencias de violencia. Y ahí tenían como muchos retazos de tela, de materiales, y con esos elementos fueron armando y con las bocas que realizaron con esos elementos durante su visita, los fueron montando en pues tapete o ¿cómo se llama? Que tenía que ver con temas de violencia y se fue como creciendo a lo largo de esta exposición y luego en 2 otras sedes adicionales que teníamos, ¿no? Aquí ven cómo están dispuestos los materiales adicionales. Y luego, bueno, enseguida pasaba la gente a una sección que las participantes decidieron que quería
enfocarse en algunas de las fotografías que tenían y objetos que tienen relación con el arte, ¿no? Entonces le sigue una sección que se llama Revelación y Rebelión, Estrategias Artísticas. Y ahí lo que hicieron estos pequeños colectivos era retomar algunos de los eventos que habían sido pautas importantes sobre el arte feminista que estaban dentro del archivo y encontrar la manera de presentar esos documentos, pero al mismo tiempo activar de manera más contundente el espacio donde participaban, ¿no? Entonces, una de las pautas que decidieron actualizar era un evento que se llamaba Cabellos Largos, Ideas Cortas, un poco en réplica al famoso frase atribuida a Schopenhauer que las mujeres son animales con cabello largo e ideas cortas, ¿no? Y una de las colectivas, en este caso fue una colectiva de una, porque una mujer quedó fuera, invitaban a gente a proponer otras frases para hablar de la situación de género actual, ¿no? Y bueno, esas aportaciones después fueron muy útiles y varias se utilizaron en la mediación, ¿no? Aquí están las papeles. Y con esas respuestas, tanto en la exposición como por fuera, sobre esa pregunta, también fueron formando las que realizaban el proyecto su propio archivo, ¿no? Su archivo donde está la información de registro, la obra, etc. Otro evento que decidieron activar es justamente del International Dinner Party y deciden como que sea una actividad permanente. Entonces, el grupo que trabajó sobre ese tema, que se llamaba Las Sucias, así se llamaban este pequeño subgrupo que ellas formaron, lo que hicieron fue realizar un evento de encuentro entre las mujeres de su generación y sus madres y abuelas, y tomaron como punto de partida un cartel de Siqueiros, que está en el bueno, el cartel no es de Siqueiros, es un cartel del Movimiento Nacional de Mujeres, pero utiliza una imagen de Siqueiros en el centro de un mural en la raza, y ponía como todo tipo de objetos y cosas alrededor. Y bueno, pues consideraban que de alguna manera lo más difícil es conciliarse con otras generaciones, ¿no? Entonces, este cartel que escogieron, se me olvida que tengo que hacerlo también. Es este cartel que están viendo, que era del principios de finales de los 60, más bien, para el Día Internacional de la Mujer, que pide nada más nuestros derechos, felicidad para nuestros hijos, la democracia y paz y amistad en el mundo, ¿no? Entonces, con eso, pues, buscaron crear un diálogo entre las madres y las hijas para ponerse de acuerdo sobre qué demandas tendrían en nuestro momento actual, y crearon otro cartel, que es la que está aquí en conjunto, que recoge esas demandas con las que estaban de acuerdo, y pusieron documentación de este evento en estos cuadernos, y al lado la documentación que hay en el archivo del Dinner Party Project, ¿no? Y bueno, desde luego una de las varias de las participantes, Liz Misterio en particular, quisieron trabajar sobre la fiesta de 15 años, sobre el cual no había mucha documentación visual. Entonces ella crea como una especie de falso documental sobre la fiesta de 15 años, entrevista a algunas personas que habían asistido, hace unos dibujos de lo que se imagina hubiera ocurrido.
Y debajo, no sé si lo pueden ver aquí al fondo, crea como una mesa de una fiesta de 15 años, viste un maniquí con un vestido y debajo de la falda del vestido pone un monitor para pasar el video que diseñó. Además, sobre la mesa, cada una de las cosas que se usan en los 15 años que están ahí viene con una ficha, justamente desmontando su sentido de manera analítica. Aquí pueden ver cómo están los objetos vinculados con la fiesta y las tarjetas analizando qué significaban para las mujeres, ¿no? Y se incluyeron pues otros elementos que formaban parte originalmente de la fiesta de 15 años y fotos documentándolos, un juego de la OCA de 15 años que había hecho Ana Victoria para el evento, entre otras cosas. Luego, bueno, también había interés en una de las chicas trabajar con todo el riquísimo material de carteles que forma parte del archivo en relación con una de las fotografías, ¿no? Y trabajando con ellos desarrollaron este tema de la diversidad de la militancia feminista, porque había carteles de muchos grupos diferentes de eventos, incluso no todos directamente relacionados con el feminismo. Hubo como carteles de la exposición de la Semana Lésbico Gay que se realizaba cada año en el Museo Universitario del Chopo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí también querían resaltar ese carácter festivo, la importancia de la danza, de mover el cuerpo en ese proceso. Entonces, ubicaron en esa sección carteles y elementos que se refieren a ese importancia de la danza. Y otras fotografías que hablan de los diferentes grupos, clases sociales, que estaban involucrados con el feminismo. Y bueno, finalmente otro de los pequeños colectivos que se formó se preocupó por el acoso en línea. Es algo que pues estaba como muy naciente en ese momento, no había mucha conversación al respecto, pero pues ellas decidieron trabajar sobre eso e hicieron como una pequeña narración del cual hicieron un video que también estaban. Esta es como una vista de las salas, esas secciones como era circular, se pusieron mamparas para un poco ir articulando las secciones, ¿no? Y bueno, acompañando toda esa exposición, también se usaron las bocas para crear una especie de cronología, ¿no? Que pues, ya tenía avanzado en relación con el feminismo Ana Victoria, pero entonces en la primera parte de la sala donde estaba el ficticio estudio, ¿no? Pusimos hacia arriba una línea del tiempo del feminismo y arte feminista, junto con una línea de otros eventos, tanto en la cultura como el arte a nivel nacional y mundial. Y al final había esta mampara donde la gente podría sentar y utilizar una serie de bocas impresas sobre papel que se proporcionaban para hablar de qué proyectaba que había, bueno, qué comentaban que había pasado, que no estaba incluido en la exposición en los años recientes. Y por otro lado, ir imaginando hacia el futuro qué pasaría con ellos, ¿no? Aquí vemos como había una mesita, la gente podría sentarse, llenar sus cosas, ¿no? Y ponerlos con un imán, ¿no? Entonces, esta exposición fue muy interesante como
cruce de generaciones, ¿no? Creo que una de las cosas más ricas es que las jóvenes generaciones de historiadoras del arte y artistas fueron maravilladas por su contacto con el archivo, ¿no? De un lado, pues el contacto con otras tecnologías, otro tipo de materiales, otras cosas que encontraban en el archivo, pero también por la actualidad de las problemáticas que ahí se documentaban, que tenían que ver con muchas cosas con las que todavía en ese momento estaban lidiando, ¿no? Además, pues hubo como era como una especie de taller también de curaduría, pues se encargaban de todos los aspectos diferentes de la muestra y entre otros, pues hubo una atención importante al aspecto de la mediación, ¿no? Cómo trabajar con los públicos, cómo se realizarían una serie de visitas que no decían a la gente qué significaba la obra, sino partiendo de esa idea de las preguntas, servía la visita más bien para armar un diálogo que la gente viera y luego se sentara a hablar de lo que había sentido, lo que había reflexionado al respecto, ¿no? Entonces, pues resultó un dispositivo muy fuerte, muy significativo y convenció a la universidad de aceptar en la biblioteca, en el área de acervos históricos, el archivo como parte de su acervo, ¿no? Estaban un poco reacias al principio, de hecho la directora de la biblioteca nos dijo que era un archivo muy moderno, ¿no? Ellos tienen el archivo de Porfirio Díaz y cosas así, y bueno, pues no estaba muy segura, pero bueno, finalmente aceptaron el archivo, se formó un acuerdo con el rector de donación de parte de Ana Victoria, y se comprometieron a ir pues catalogando y documentando. Nos advirtieron que tenían muchos materiales y que iban a tardar, pero bueno, se comprometieron a guardar el material, ¿no? Y con eso pues ya nos sentimos muy satisfechos que habíamos logrado no solo esta activación, sino encontrar un hogar para el archivo, ¿no? Y luego retomando esa idea que formaba parte del proyecto de ir como llevando esta invitación a rescatar y preservar y difundir archivos a otras partes, se realizó una itinerancia de la exposición, de un lado en la misma Ciudad de México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está en el centro de la ciudad, y que tiene su galería realmente una parte que es como arqueológico, ¿no? Entonces hay cosas ahí pues arqueológicas del siglo XVII y XVIII. Y bueno, ahí se expuso la muestra con pues los mismos contenidos, pero jugando y dialogando con ese espacio arquitectónico. Y luego lo llevamos al Jardín de las Esculturas en Jalapa, Veracruz, que es un pequeño centro cultural que lo manejaba en ese momento un exalumno de la maestría en estudios de arte de la universidad, y pueden ver que el montaje era un poco diferente, pero se respetaba esa idea y sobre todo este carácter interactivo de las obras, de involucrar a los públicos. También, bueno, como parte de esa itinerancia en Jalapa, invitamos a través de una de las profesoras de la Facultad de Artes en la Universidad Veracruzana, pues buscar rescatar también archivos del movimiento feminista en Veracruz. Y pues Gladys Villegas, que fue la persona que contactamos, sí se organizó, y dentro de la exposición se integraron también documentos del movimiento feminista en Jalapa. Y además, nos expresaron el interés de un grupo de alumnos en la Facultad de Artes en trabajar con un proyecto. Entonces les presentamos el proyecto y luego los alumnos
porque creo que en ese caso fueron puras mujeres que participaron, desarrollaron proyectos y pues les prendió mucho la idea de los 15 años, entonces crearon unas cosas relacionadas con este tema. Bueno, ya vamos terminando, sí. Sí, ya. Ay, ya es bien tarde, perdón. Entonces, aquí están algunas de las cosas que hicieron las chicas del grupo. También se hicieron presentaciones de un museo virtual de mujeres artistas. Y bueno, a raíz de esta activación que hicimos del archivo de Ana Victoria, empezó a visibilizarse y conocerse en muchos otros ámbitos. Y después pues se ha utilizado y presentado en otros lugares como parte de un trabajo con un laboratorio curatorial feminista que realizó la investigadora y performancera chilena Julia Antivilo en un proyecto en un museo de movimientos sociales donde además animaron a que se digitalizara todos los archivos, a hacer un acervo de material digitalizado de movimientos sociales y en esa pauta la universidad sí digitalizó buena parte del archivo y que ya está disponible digitalizado al público. Y bueno, pues, y los materiales fueron pues conociéndose, ¿no? Se integraron no solo a estas exposiciones, digamos, más caseras, sino, por ejemplo, la serie de fotografías que tienen que ver con el trabajo doméstico. Se integró a la exposición Radical Woman Latin American Art que se presentó en el Museo Hammer en Los Ángeles en 2017, donde esa serie, bueno, una selección de esa serie se presentó como, pues, ya en el contexto de otras obras de arte feminista de diferentes países. Aquí pueden ver cómo se presentó. Y bueno, pues ha girado el material del archivo por todo el mundo. Aquí hay un cartel de una exposición en Oxford, en Inglaterra, ¿no? Recientemente también esta serie de cuaderno de tareas se expuso en la Universidad Metropolitana, en la Casa Rafael Galván, vinculada con toda una activación en relación con los derechos laborales de trabajadores domésticas y de mujeres en general. Y también viajó a Alemania a participar en esta exposición que todavía está ahí en el Museo Joseph Albert en Bottrop. Y en un libro que se realizó sobre el trabajo de una artista que se llama Eugenia Martínez, que utiliza pues un lenguaje parecido a las consignas para reflexionar desde una perspectiva feminista sobre su identidad. En ese libro, sobre su obra, se integraron fotografías realizadas por Ana Victoria y también fotografías de otros eventos feministas junto con frases de diferentes mujeres que hablan de la opresión de la mujer, ¿no? Y bueno, para cerrar, pues hay una exposición que realizamos una investigadora argentina, María Laura Rosa y yo recientemente, que está actualmente en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que se llama Poéticas Feministas, Ana Victoria Jiménez, Alicia D'Amico, que parte justamente de un encuentro creativo que tienen Ana Victoria y la gran fotógrafa argentina Alicia D'Amico, a raíz del primer coloquio latinoamericano de fotografía en 1978, y luego como siguen en contacto y vuelven a encontrarse en Buenos Aires en el 5º encuentro feminista latinoamericano del Caribe. Entonces tomamos esa pauta para encontrar varios diálogos y relaciones entre su trabajo alrededor de su documentación de eventos feministas, eventos artísticos, como cambió la letra aquí, ¿no? También de su abordaje de temáticas sociales en zonas rurales, ¿no? Temáticas de trabajo doméstico
Y finalmente, en un tercer núcleo, su trabajo poético en relación con la naturaleza del cuerpo. Interesantemente, las dos trabajaron mucho con árboles, registrándoles como fueron personajes, y también con cuestiones del cuerpo y deseo y subjetividad femenina, ¿no? Entonces, a raíz de todo ese proceso de activación y interlocución con el archivo, resulta que el archivo Ana Victoria Jiménez hoy en día es el archivo más consultado de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Además, ha sido fuente para numerosas tesis de maestría y doctorado en México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, entre otros. Aquí muestro nada más uno de los libros de Gabriela Aceves, una mexicana que trabaja en Canadá, que trabaja con ese material, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro y abro a sus preguntas sobre pues, la metodología, sobre el archivo y bueno, cómo esto tal vez se puede vincular con las temáticas que ustedes están trabajando. Muchas gracias. Porque muchas gracias porque ha sido un placer poder escuchar en primera persona como todo este recorrido realmente que nos has hecho por la historia del arte feminista mexicano, ¿no? Y sobre todo, bueno, para abrir este turno de debate que avisamos ya que no se sube a YouTube, subimos la parte de la conferencia, pero la parte de debate no, pues si alguien también le anima a soltarse un poco más, ¿no?